Desde su aparición en 2010, el Business Model Canvas, el lienzo de modelo de negocio, se ha convertido en una herramienta imprescindible en cualquier taller sobre innovación, emprendimiento o incluso estrategia. Ahora bien, ¿es realmente tan potente esta herramienta? ¿Realmente debo usarla? ¿Es tan importante realizar un análisis del modelo de negocio? La respuesta a las tres preguntas es sí. Sobre la potencia de la herramienta y su versatilidad, iremos aprendiendo durante este vídeo. Para responder a la pregunta de si es importante conocer nuestro modelo de negocio, creo que nos responde Eric Ries en su libro The Lean Startup. Y cito: el hecho de que el producto o servicio de una startup sea una innovación es una parte esencial de su definición, pero una parte algo tramposa también. Yo prefiero usar una definición de producto más amplia, una que incluya cualquier fuente de valor para los clientes. Cualquier cosa que los clientes experimenten en su interacción con la empresa ha de considerarse parte del producto de la compañía. En otras palabras, un proyecto, una startup o una empresa es más que el producto o servicio que vende. Es un modelo de negocio. Así que si nos centramos solo en nuestro producto, tenemos muchas posibilidades de fracasar. Pero, ¿qué es un modelo de negocio? El concepto de modelo de negocio ha estado en uso desde los 50 del siglo pasado, con definiciones como es la descripción de las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. La definición es bonita y académica, pero trasladarla a la realidad conduce a cierta confusión. Aquí es donde entra Alexander Osterwalder, espero haberlo pronunciado correctamente, en 2010 con su libro Generación de modelos de negocio y con su desarrollo del Business Model Canvas. El Canvas que nos proporciona un marco claro, visual, intuitivo para describir el modelo de negocio y, sobre todo, nos proporciona una herramienta para expresarlo de forma sencilla. El Canvas ha hecho parecer sencillo algo que es realmente muy complejo: establecer los componentes clave de un modelo de negocio y permitirnos analizarlos y analizar las relaciones entre ellos. De hecho, a partir de esta síntesis hecha por Osterwalder, Steve Blank y Bob Dorff nos dicen que el modelo de negocio describe el flujo entre los elementos clave de la compañía, según los define el Canvas. ¿Cuáles son estos elementos esenciales de un modelo de negocio? El Canvas es una única hoja, un lienzo, dividido en 9 bloques o módulos que son los componentes clave del modelo de negocio. Algunos criterios que seguiremos en el rellenado del Canvas son: usamos POSITs para rellenarlo, no escribimos en él, de esta manera podemos editarlo con más facilidad. Solo una idea o concepto por POSIT, y tan conciso como se pueda. Usamos POSIT de distintos colores para diferentes segmentos de clientes y continuamos usando cada color en los distintos bloques para las ideas que están vinculadas con el segmento que corresponde. Al rellenarlo, tenemos que asegurarnos de que ninguna idea queda aislada, todas deben conectar con los demás bloques. Al añadir un concepto o idea, hay que tener claro y expresarlo si se trata de una idea o de algo que ya sabemos. A partir de aquí, cada bloque irá apareciendo en pantalla y se les añadirán los POSITs correspondientes. El primer bloque que vamos a tratar es el llamado segmentos de mercado. Son los grupos de personas u organizaciones a quienes queremos alcanzar y para los que creamos valor a través de una propuesta de valor. Son la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son nuestros clientes? Tendremos más de un tipo y, por tanto, la necesidad de diferenciarlos. Si, por ejemplo, hay grupos que tienen necesidades diferentes que requieran una propuesta de valor diferente, hay grupos a los que se llega por distintos canales, hay tipologías de cliente que requieren un tipo de relación particular, están dispuestos a pagar por aspectos de nuestra oferta distinta de otros grupos. El criterio para seleccionarlos es variado y puede ser geográfico, sociodemográfico, por comportamientos, etc. Y como ya hemos mencionado, podemos dirigirnos a uno o a varios grupos. El segundo bloque es propuesta de valor. Este bloque ocupa la parte central del Canvas y en él describimos los problemas que solucionamos y los productos o servicios que crean valor
para los segmentos de mercado descritos en el bloque anterior. Además, y más importante, ¿qué nos hace diferentes de nuestra competencia? ¿Por qué nos comprarán a nosotros? Las preguntas que nos ayudan a definirlas podrían ser: ¿qué valor aportamos al cliente? ¿Por qué está dispuesto a pagar? ¿Qué problemas le resolvemos? ¿Qué beneficio tiene de usar nuestro producto o servicio? ¿Qué nos hace diferentes de las demás propuestas de la competencia? ¿Qué beneficios obtendrá diferentes a los de la competencia? Los próximos dos bloques, canales y relaciones con clientes, se sitúan entre los dos descritos anteriormente. El motivo es que describen cómo vamos a transmitir la propuesta de valor a los segmentos de mercado y, por tanto, los relacionan. El bloque canales describe cómo comunicamos y entregamos la propuesta de valor a los segmentos de cliente a través de la comunicación, de la distribución y de los canales de venta. Ejemplos de canales de venta pueden ser tiendas físicas, webs, etc. El canal se definiría también en función del momento de la relación con el cliente. Captación, entrega, postventa, etc. pueden demandar canales diferentes, aunque la propuesta del valor y el segmento sean el mismo. En resumen, ¿a través de qué medio o medios nos vamos a comunicar con ellos? ¿Van a ser los mismos en las distintas fases del contacto? Captación, compra, postventa. ¿De qué manera vamos a entregar el producto o servicio? ¿En una tienda? ¿Se lo enviamos a casa? ¿Será descargable? ¿Leerá mi web? ¿Qué canal o canales se integran mejor con las rutinas y costumbres de mi cliente? ¿Qué coste implicará el canal? ¿Qué canal tendrá una mejor relación eficiencia-coste? En el bloque relación con los clientes definimos el tipo de relación que mantenemos con cada segmento de cliente. Personalizada, automatizada, etc. Al igual que con el canal, también puede variar en función de su etapa en la relación con la empresa. Además, en este apartado explicamos cómo captamos, retenemos, recuperamos a los clientes. Este bloque me sorprendió bastante cuando lo vi por primera vez. Muchas veces se confunde el canal con la relación con los clientes. El hecho es que se puede tener el mismo canal y un tipo de relación diferente con los clientes. Por ejemplo, puedes tener una tienda y una atención muy personalizada, o puedes ser un autoservicio. Estaríamos ante dos formas de relacionarnos con los clientes muy diferentes y, sin embargo, nos encontraríamos ante el mismo canal. Aquí nos debemos preguntar: ¿qué tipo de relación espera el segmento de cliente que se establezca y se mantenga con él? ¿Cuáles, si las hay, tenemos ya establecidas o son las usuales en el mercado? ¿Qué estrategia vamos a seguir en la relación con nuestros clientes? ¿Es un factor diferencial de la propuesta de valor? ¿Cómo vamos a integrar estas relaciones con la organización y los procesos? Debemos hacer todas estas preguntas en relación a cada segmento de cliente y a los momentos de captación, compra, entrega, postventa, etc. Completando esta parte derecha del Canvas, abajo tenemos las fuentes de ingresos. ¿Cómo nos van a pagar nuestros clientes? ¿A cambio de qué nos van a pagar? ¿A qué precios? ¿Nos van a pagar una cuota por uso? ¿Nos van a pagar por suscripciones? ¿Vamos simplemente a vender el producto? ¿Vamos a vender el producto más un servicio de mantenimiento? ¿Cómo es nuestra estructura mix de modelo de ingresos? Te habrás dado cuenta de que esta parte derecha del Canvas es la que se dedica más al mercado. Clientes, precios, canales de comunicación, propuestas de valor. Por su parte, el lado izquierdo está más dedicado a todo lo que tenemos que hacer y lo que necesitamos para hacer realidad lo que nos hemos propuesto. El primer bloque de esta parte izquierda es el de actividades clave. Son las actividades más importantes para entregar nuestra propuesta de valor, a través de los canales de distribución elegidos, con el tipo de relación de cliente que queremos y con las fuentes de ingreso previstas. Por ejemplo, ¿va a ser imprescindible para mí la fabricación de un producto o la generación del servicio? Quizás la atención postventa es crítica, dado que parte de mis ingresos vendrán de la venta de un servicio de asistencia técnica tras la venta. Quizás para la captación dependo de clientes de un blog activo y atractivo y la generación de contenidos es fundamental. Hay que cuestionarse qué actividades son necesarias para cumplir nuestras propuestas de valor.
los canales, el tipo de relación y nuestro modelo de captación de ingresos. Recursos clave. Son aquellos activos que necesitamos tener para cumplir nuestras propuestas de las formas previstas. Pueden ser de muchos tipos: financieros, humanos, intelectuales, patentes, materias primas, redes de distribución, maquinaria, etc. Al igual que el bloque anterior, debemos plantearnos estos recursos para cada propuesta de valor, canal, tipo de relación y modelo de ingresos. Además, aquí, y en relación con el siguiente bloque, debemos detectar qué actividades se pueden realizar fuera de la empresa, externalizar, para que sean más rentables o de mayor calidad. Asociaciones clave. Serían la red de proveedores o socios a los que adquirimos ciertos recursos clave, de forma que optimizamos costes, reducimos riesgos u obtenemos materias o conocimientos que son exclusivos de estos proveedores. En el bloque anterior ya mencionamos que estas asociaciones pueden surgir de preguntarnos qué hacen otros mejor que nosotros, por precio, por calidad o por otros factores. También puede tratarse de aliados que nos permitan mayor penetración en un mercado o una sinergia que mejore las propuestas de valor de ambos. En este bloque hay que pensar que estos socios no solo son claves, son estratégicos. Debemos ver la relación no solamente por el beneficio económico o comercial que aportan en el momento, sino por las posibilidades y el riesgo a futuro. Por último, en la parte de abajo, la izquierda, tenemos el bloque estructura de costes. Este bloque describe los costes en que incurrimos para operar el negocio. ¿Cómo es nuestra estructura de costes? ¿Qué costes son más importantes en nuestro modelo y por tanto hay que vigilar más de cerca? ¿Son los de las actividades, los recursos, los socios? ¿Somos un modelo enfocado a costes, precio o a valor? En este bloque tendremos también un hueco para los costes que no provienen de lo clave y estimaremos los de las actividades más comunes a todos los negocios. Bien, ahora que ya tenemos el Canvas y lo conocemos, vamos a ver cómo se usa. Inicialmente se desarrolló como herramienta de uso en Lean Startup. Uno de los problemas que se encuentran muchos emprendedores es que tienen muy claro su idea, su propuesta de valor, pero generalmente como producto o servicio. Lo que ya no tienen tan claros son los otros bloques que acabamos de definir. Tradicionalmente se desarrollaba directamente un plan de negocio en el que se tenían en cuenta todas estas cosas como tipo de cliente, fuentes de ingresos, etc., más todas las tareas de soporte y los recursos que se iban a necesitar. Este es un proceso lento, costoso y que nos deja con un plan fijo que, como todos los planes, no resistirá el contacto con el mercado. Porque hay que tener en cuenta que en el inicio de un proyecto no trabajamos con realidades, sino con hipótesis. Y estas hay que verificarlas. El mercado lo hará seguro. El Canvas, sin embargo, nos permite aterrizar la idea del emprendedor o el grupo de emprendedores con rapidez, captar cuál es el modelo de negocio e inmediatamente testearlo sin pasar por el proceso de hacer todo un plan. Y lo que es peor, implementarlo para luego darnos cuenta de que no funciona. El Canvas, con su sistema de bloques, nos permite identificar nuestras hipótesis sobre el modelo de negocio e irlas testeando en función de cómo son de prioritarias. Así, de ser necesario, podemos realizar los cambios precisos antes de estar en pleno funcionamiento. De hecho, con el Canvas podemos testear con relativa facilidad y rapidez si en un nuevo proyecto o en una startup se cumplen las 3 características que nos indican si hay posibilidad de éxito. Primero, si lo que propongo es deseable, si lo va a querer alguien, si alguien pagará por mi solución. Lo haremos comprobando las hipótesis que asumimos en los bloques propuesta de valor, canales, relación con el cliente y segmentos de cliente. En segundo lugar, si es factible. ¿Existen y están disponibles los recursos o socios necesarios para realizar las actividades clave? Lo comprobaremos testeando las hipótesis en los bloques recursos, actividades y socios clave. Y por último, si es financieramente viable. Se comprueba testeando las hipótesis en los bloques ingresos y costes y, evidentemente, restando el uno del otro y viendo que nos queda dinero en la caja. Otros usos del Canvas. El Canvas ha resultado no ser solamente una herramienta para aplicar en las primeras fases de la startup y testear sus asunciones iniciales, encaje problema-solución y producto-mercado de Steve Blank y Bob Dorff,
sino también se ha convertido en una potente herramienta para empresas ya establecidas, como motor de innovación y generador de estrategias. Evidentemente, la estrategia va muy ligada a la innovación y viceversa. En un negocio establecido, rellenamos el canvas igual que hicimos en la startup, con la diferencia de que aquí es de suponer que las hipótesis ya están verificadas y son realidades. Entonces, podemos aplicar las herramientas de estrategia tradicionales como el PES, DAFO, 5 fuerzas de Porter, estrategias de océanos azules y otras. De esta manera generamos hipótesis sobre la dirección en la que se puede orientar la empresa. La aplicación de estas herramientas se puede hacer en cada uno de los bloques del canvas y generar cambios desde ellos que, a su vez, optimicen o cambien radicalmente el modelo de negocio. Como hemos visto, el cambio puede venir de cualquier bloque del canvas, pero hay dos tipos de cambio bastante frecuentes y que merece la pena mencionar. Por un lado tenemos el market pull, el cambio que viene de los bloques de mercado, los de la derecha. Puedo haber captado clientes con los que ya tengo una relación, tengo canales adecuados, pero detecto que hay posibilidades de venderles algo más. Entonces tendría que ir desde la derecha a la parte izquierda del canvas y ver qué cambios tendría que realizar para atender esas nuevas propuestas de valor. Tenemos el caso contrario, lo que se conoce como el push tecnológico. Tengo recursos que uso en mi actual modelo, pero que detecto que pueden generar otras propuestas de valor para segmentos a los que aún no atiendo, o para mis segmentos, pero con otras maneras. Ejemplo de este push tecnológico, que no siempre es un nuevo chip, es el caso Walmart, que aprovecha su red de distribución centralizada para hacer retail tipo discount competitivo en poblaciones pequeñas, algo que sus competidores ni se planteaban por no considerarlo rentable. De esta forma, generó el músculo necesario para barrer a su competencia del mercado. Otro ejemplo lo tenemos en España, cuando Logista, la parte de distribución de tabacalera, se privatiza. Esta red era la más capilar que había en España. Llegaba a todas las provincias y a casi todos los pueblos. Aprovechando esta ventaja, se convierte en la gran distribuidora de todo tipo de productos, por ejemplo, revistas, y prácticamente acaba con su competencia. El análisis del modelo de negocio a través del canvas nos permite además otra posibilidad. Muchas veces cuando haces análisis de una empresa te das cuenta de que no hay un modelo de negocio, sino que coexisten varios modelos dentro de la misma empresa. Algo que suele generar tensiones internas cuando no está bien manejado y de lo que muchas veces ni siquiera se es consciente. Al aplicar el análisis del modelo de negocio vía Canvas, tomas conciencia de esta situación de una forma visual y rápida y a partir de ahí puedes decidir cómo gestionarlo. Puede que te convenga hacerlo como un único negocio porque se dan sinergias, porque realmente comparten mucho, o te puede convenir separarlos en empresas diferentes. Por ejemplo, conviene que Nespresso vaya a su aire a pesar de ser de Nestlé. Este caso no se vive únicamente en grandes empresas, también lo encontramos en empresas pequeñas, especialmente cuando de forma inconsciente cada socio se dedica a un modelo o está más en un modelo de negocio que en el otro. Este ejemplo nos da pie para comentar otra ventaja del Canvas. Al ser una herramienta visual, intuitiva y fácil de compartir y explicar, ayuda a la alineación del equipo. Nos asegura que todos tenemos claro qué vendemos, a quién y cómo. Y esto no está siempre claro en las organizaciones. Con el tiempo se han desarrollado otras herramientas para complementar el Canvas a la hora de generar y testear el modelo de negocio. Incluso hay evoluciones de la herramienta. Entre las primeras está el Value Proposition Canvas para diseñar propuestas de valor, o el resto de herramientas para testear hipótesis desarrolladas por el propio equipo de Alexander Osterwalder. Una evolución interesante y recomendable es el Lean Canvas, desarrollado por Ash Maurya en su libro Running Lean. En resumen, el Canvas es una herramienta muy versátil que se puede emplear en casi cualquier etapa de una empresa, desde la fase startup al análisis de lo que la empresa está haciendo en ese momento, a la innovación, a la optimización y al alineamiento del equipo. Además, posee grandes ventajas.
Captura las hipótesis o la realidad de tu modelo o de tus modelos de negocio en una única página. Se realiza con relativa rapidez, especialmente si lo comparas con un business plan. Si lo llevas a cabo de forma colaborativa con tu equipo, lo ideal, ayudará al alineamiento. Es muy concisa, o debes hacer que lo sea, evitando entretenerte en cada parte. Es fácilmente compartible. Te ayuda a que no te centres exclusivamente en el producto o servicio, un error que cometen emprendedores y empresas consolidadas, evitando que te olvides de los demás aspectos importantes, en especial de los clientes y, ojo, de proveedores y otros socios clave.